Hechos. Primer viaje de Pablo. Hechos 12:25 al 14:28. El regreso a Antioquía. Antes de contarnos de la muerte de Jacobo y la liberación de Pedro, Lucas había dejado a Bernabé y a Saulo en Jerusalén, a donde habían ido a llevar la ofrenda recogida en Antioquía para los hermanos de Judea. Ahora nos dice que regresaron a Antioquía, acompañados de Juan Marcos. Este Juan Marcos era el hijo de María, a cuya casa fue Pedro cuando el ángel le sacó de la cárcel. Lucas no nos dice si Bernabé y Saulo ya habían salido de Jerusalén cuando Pedro fue encarcelado y liberado, o si fueron testigos de esos acontecimientos. El propio Pablo nunca se refiere a ellos. Por esa razón, lo más dable es pensar que los mensajeros regresaron a Antioquía una vez cumplido su encargo, y por tanto no estaban ya en Jerusalén cuando Pedro fue encarcelado. Juan Marcos acompañará a Bernabé y Saulo en su primer viaje misionero. Por Colosenses 4:10 sabemos que era pariente de Bernabé. Además, se le menciona en varias de las epístolas paulinas y en Primera de Pedro 5:13. Todo esto sirve sencillamente para preparar el escenario para lo que sigue. El llamamiento. Lucas nos informa que había profetas y maestros en Antioquía, y que entre ellos se contaban, además de Bernabé y de Saulo, Simón el que se llamaba Níger, es decir, negro, Lucio de Cirene y Menaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. 13:1. De estos tres no se sabe más que lo que este versículo dice, pues no se les vuelve a mencionar. El apodo de Simón parece dar a entender que era de raza negra. Cirene, la ciudad de Lucio, estaba en el norte de África, y por tanto es posible que éste también haya sido de raza negra, o al menos moreno. Lo que dice de Menaén da a entender que pertenecía a la aristocracia de Judea. Cómo estos personajes se hicieron cristianos, cómo llegaron a Antioquía y cuál fue el ministerio particular, es imposible saberlo. Estos 5 están ayunando cuando reciben palabra del Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 13:2. La historia de este llamamiento es interesante, pues muchas veces pensamos que el llamamiento le llega a la persona directamente. Más adelante, Pablo recibirá llamamientos directos, por ejemplo, cuando el varón macedonio le invita a pasar a Europa. Pero en este caso, el llamamiento de Bernabé y de Saulo les llega a través del grupo de líderes de la iglesia. Por otra parte, el Espíritu les dice que ya ha llamado a Bernabé y a Saulo, aun cuando ellos no lo sepan. Luego, el llamamiento es mucho más que el que un individuo escuche directamente lo que Dios quiere que haga. El llamamiento es en primer lugar el propósito que Dios tiene para una persona, lo sepa o no esa persona. Y puede llegarle a la persona a través de la comunidad de fe, en vez de llegarle directamente. Los hermanos entonces oran y ayunan aparentemente para asegurarse de que lo que han recibido es verdaderamente palabra del Señor. Tras esta oración y ayuno, les imponen las manos a los 2 que han de ir como misioneros y les despiden. El imponer las manos es señal tanto de bendición como de comisión. Al imponerle las manos, están pidiendo que Dios bendiga su ministerio y al mismo tiempo les están autorizando y enviando en ese ministerio. Chipre. Al iniciar la historia de este viaje, Lucas menciona solo a Bernabé y a Saulo, pero más adelante nos enteramos de que otras personas van con ellos. El único de esos acompañantes, si hubo más de uno, a quien Lucas menciona, es Juan Marcos, de quien más adelante nos dirá que decidió no continuar con los misioneros. 13:13. Luego, la idea que generalmente nos hacemos de Bernabé y Saulo viajando solos bien puede no ser cierta. Lucas sencillamente no se ocupa de decirnos a cada paso quién iba con ellos. Los viajeros comienzan por ir a Seleucia, pues Antioquía estaba tierra adentro y su puerto era Seleucia, como el puerto que servía a Jerusalén era Cesarea. Allí se embarcan y van a Chipre.
Este modo de comenzar el viaje tiene sentido. Lucas nos dice antes, 5:36, que Bernabé era natural de Chipre. Luego, el grupo va a un lugar que es conocido al menos por uno de ellos. Desembarcan en Salamina, en el extremo oriental de la isla de Chipre, donde predican en varias sinagogas. Una vez más, el mensaje que Bernabé y Saulo anuncian es el cumplimiento en Jesús de las antiguas profecías y promesas hechas al pueblo de Israel. Luego, es perfectamente normal comenzar su predicación en las sinagogas. Lucas no nos dice qué éxito tuvieron los predicadores en esas sinagogas. Sencillamente dice que después de estar en Salamina pasaron a Pafos, que se encuentra al otro extremo, el occidental de Chipre. Las palabras que Lucas emplea parecen dar a entender que fueron por tierra, atravesando la isla. Puesto que Bernabé era chipriota, es posible que haya utilizado su conocimiento de la isla, o quizá algunos amigos o allegados para facilitar el viaje. Al llegar a Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, 13:6-7. Los misioneros van a predicarle al procónsul, pero el mago interviene repetidamente en contra de ellos. El nombre de Elimas que el texto le da a Barjesús y que según Lucas es la traducción de su nombre, recibe varias explicaciones entre los intérpretes. Elimas es una palabra de origen desconocido, pero no se conoce ningún idioma en que pueda ser una traducción de Barjesús. Entonces Saulo le recrimina, condenándole a ceguera, y el procónsul, asombrado, acepta la predicación de los misioneros. En este pasaje hay un detalle que frecuentemente pasa desapercibido. Es aquí, en el versículo 9, casi de pasada, que Lucas se refiere a Saulo, que también es Pablo. A partir de entonces, y en todo el resto de Hechos, ya no se hablará más de Saulo, sino de Pablo. Como indicamos anteriormente, la explicación común según la cual Saulo tomó el nombre de Pablo al convertirse es errónea. Si en su caso se seguía la costumbre de la época, lo más probable es que Saulo, Pablo, tuviese ambos nombres desde antes de su conversión, pues Pablo es su nombre romano y Saulo es su nombre judío. Hasta este punto, aún después de su conversión, Lucas se ha referido a él como Saulo, pero ahora, al comenzar la misión a los gentiles, nos dice que Saulo tiene otro nombre, Pablo, y a partir de entonces ese es el nombre que le da. La razón para esto es sencilla. Saulo comienza ahora una vida en la que su contexto casi siempre será más amplio que el contexto judío de la primera parte de la historia. Cada vez más, Pablo va a concentrar su obra en la predicación a los gentiles, aunque nunca dejará de predicarles también a los judíos. Para esa misión entre los gentiles, el nombre que mejor le viene es su nombre romano, Pablo. Además, resulta interesante notar que el nombre del procónsul Sergio Paulo es el mismo, pues Paulo no es más que una forma diferente de Pablo. Es en el momento en que Saulo está testificando ante Sergio Paulo que Lucas nos dice que su nombre también es Pablo. Hasta donde sabemos, Pablo nunca volvió a Chipre, pero Bernabé y Marcos sí regresaron, 15:39. Puesto que Hechos no sigue la historia de todos los misioneros, sino solamente de Pablo, no nos dice más acerca de esa iglesia en Chipre fundada por Bernabé y Pablo. Pero poco después en la historia, esa iglesia aparece pujante y hasta el día de hoy buena parte de la población de Chipre es cristiana. Antioquía de Pisidia. Tras predicar y pasar algún tiempo en Pafos, Lucas no nos dice cuánto tiempo, el grupo navegó hasta el puerto de Pergué, en la costa sur de lo que hoy es Turquía. Allí Juan Marcos decidió apartarse del grupo y regresar a Jerusalén. No se dan las razones para ello. Más tarde, Pablo no estaría dispuesto a llevar consigo a Juan Marcos y Bernabé si deseaba llevarle, lo que entonces haría que Pablo tomara un camino y Bernabé otro. Adentrándose bastante hacia el centro de lo que hoy es Turquía,
Pablo y Bernabé, y quizá otros acompañantes cuyos nombres no se nos dan, llegan a la ciudad de Antioquía de Pisidia. Esta Antioquía no debe confundirse con la ciudad del mismo nombre de donde habían salido. El punto de partida de los misioneros fue Antioquía de Siria. Ahora llegan a Antioquía de Pisidia. De esa ciudad no quedan hoy más que las ruinas, entre las que se destaca la calle principal, pavimentada con grandes piedras. La misión en Pisidia comienza un sábado, cuando los misioneros asisten al servicio en la sinagoga y se les invita a hablar. Aprovechando esa invitación, Pablo pronuncia un discurso que va dirigido a los israelitas y a los que teméis a Dios. 13:16. Una frase parecida aparece más adelante. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. 13:26. Una vez más nos encontramos con este tema de los temerosos de Dios, que se acercaban al judaísmo y creían en su Dios y en sus preceptos morales, pero no se hacían judíos. Aparentemente, en esta sinagoga hay un número notable de estos temerosos de Dios. A ellos, así como a los judíos, Pablo les dirige un discurso en el que recuenta muy brevemente el éxodo de Egipto, la entrada en la tierra, el período de los jueces y por fin el establecimiento de la dinastía de David. A partir de ahí, el discurso no continúa con la historia de Israel, sino que se centra en la promesa hecha a David y señala cómo Jesús, anunciado antes por Juan el Bautista, es el cumplimiento de esa promesa, pues Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. 13:23. Pablo les dice claramente que Jesús fue rechazado por los habitantes de Jerusalén y por sus gobernantes, quienes entregaron a Jesús a Poncio Pilato para que le matase. A esto añade que quienes tal hicieron desconocían las promesas de los profetas, pero con todo y eso, en el hecho mismo de desobedecerlas, las cumplieron, pues lo que sucedió fue lo que los profetas anunciaron antes. Pero la historia no termina con eso, sino que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, de modo que Jesús se presentó repetidamente entre sus discípulos, quienes testificaron de su resurrección. Pablo pasa entonces a hablar de la misión que le ha traído hasta Antioquía de Pisidia. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido en nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. 13:32 al 33. Todo esto lo corrobora entonces con varias citas de las Escrituras hebreas, especialmente de los Salmos, que apuntan hacia Jesús. Pablo termina entonces su discurso con una cita de Habacuc acerca de la obra que Dios hace, una obra tal que si alguien la cuenta, las gentes no creerán. Con esto termina el discurso de Pablo. Al parecer, el discurso es bien recibido, pues al salir de la sinagoga, los gentiles, aparentemente los gentiles temerosos de Dios que habían escuchado el discurso, les invitan a regresar el próximo sábado y Pablo continúa hablándoles de lo que les han dicho. Lo que es más, después de terminado el servicio, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, es decir, gentiles que se habían hecho judíos, siguieron a Pablo y a Bernabé. 13:43. Hasta aquí todo parece marchar bien. Una semana después, el próximo sábado, Pablo y Bernabé se preparan para enseñar una vez más en la sinagoga. La noticia de lo que han dicho ha corrido por la ciudad, de modo que se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. 13:44. Para entender esto, hay que recordar que la religión judía era respetada por muchos como altamente moral, así como por su monoteísmo. Pero también era vista como posesión exclusiva de los judíos o de los gentiles que estuviesen dispuestos a someterse a todas sus reglas. Ahora llegan estos predicadores hablando de cómo Dios ha abierto sus promesas y esto causa gran expectativa. Mas Lucas nos advierte que viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando.
13:45. Cualquier persona que conozca algo de cómo funciona la mente humana no se sorprenderá de esto. Muchas veces quienes pertenecen a un grupo se regocijan cuando otros quieren unirse al grupo, pero cuando son muchos los que quieren entrar y se corre el riesgo de que los nuevos lleguen a ser la mayoría, las circunstancias cambian. El grupo que antes se mostró acogedor ahora resulta hostil y trata de defender su propia identidad negándose a aceptar a los de fuera. Hasta el día de hoy frecuentemente vemos en algunas iglesias ejemplos de tales actitudes. Algo así es lo que sucede en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Sus miembros se regocijan cuando la predicación de Pablo y Bernabé atrae a algunos gentiles. Pero cuando el número de gentiles amenaza inundar la sinagoga, ésta se retrae, reafirma sus fronteras y rechaza la misma predicación que antes pareció aceptar. La respuesta de Pablo y Bernabé es tajante. Los de la sinagoga tenían derecho a que se les predicase primero la palabra de Dios. Pero, dicen los misioneros, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. 13:47. Normalmente se señala este punto en su ministerio como el momento en que Pablo se torna hacia los gentiles. Pero lo cierto es que Pablo siempre siguió comenzando su ministerio en cada ciudad acercándose primero a la sinagoga e invitando a sus miembros a aceptar el Evangelio. Aunque los miembros de la sinagoga rechazan la predicación de los misioneros, muchos de entre los gentiles sí la aceptan. De tal modo que nos dice Lucas que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. 13:49. En respuesta al éxito de los misioneros, los judíos, aparentemente no todos, sino aquellos que se oponen a la predicación del Evangelio, instigan a mujeres piadosas y distinguidas. El referirse a ellas como piadosas da a entender que se contaban entre los temerosos de Dios. El llamarlas distinguidas las coloca en las altas esferas de la sociedad de Antioquía. Lucas no explica por qué estas mujeres se prestan a los designios de quienes quieren deshacerse de los misioneros. Quizá el hecho mismo de ser piadosas y distinguidas las lleva a resentir la predicación de Pablo y Bernabé, que parece abrirle las puertas de la sinagoga a toda la población de la ciudad, incluso los menos distinguidos. Además, de algún modo que Lucas no explica, estos judíos logran el apoyo de los principales de la ciudad. 13:30. El resultado de todo esto es la expulsión de los misioneros, quienes se sacuden el polvo de los pies, indicando que no quieren llevar nada de la ciudad, y siguen hasta Iconio. Al terminar la historia de esta visita a Antioquía de Pisidia, Hechos nos dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. 13:52. La historia que se nos ha narrado tan escuetamente debe haber tomado algún tiempo, pues aparentemente los misioneros permanecen en Antioquía el tiempo necesario para dejar tras de sí una comunidad de discípulos. Además, puesto que la sinagoga les ha rechazado, es de imaginarse que estos discípulos forman una iglesia aparte de la sinagoga, y que así la iglesia cristiana se va tornando la comunidad predominantemente gentil que la postre resultó ser. Iconio. Iconio, hoy la ciudad turca de Konya, estaba a unos 150 kilómetros de Antioquía de Pisidia. Luego, el viaje debió tomar varios días. Lucas no dice una palabra acerca del viaje mismo y resume la obra de los misioneros en Iconio en unos breves versículos, 14:1-5. Lo que tiene lugar en Iconio es muy parecido a lo que aconteció antes en Antioquía. Pablo y Bernabé comienzan su predicación en la sinagoga donde muchos aceptan lo que dicen. Además, muchos griegos, es decir, gentiles, también creen. Ante los prodigios que los misioneros hacen y la sabiduría de su predicación, muchos creen, al punto que la ciudad está dividida entre quienes les apoyan y quienes se les oponen.
Pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. 14:2. Cuando se proyecta maltratarlos y apedrearlos, los misioneros huyen. Empero, la historia contada en tan breves palabras representa más de lo que aparenta, pues Lucas nos informa que los misioneros se detuvieron allí mucho tiempo. 14:3. Listra y Derbe. Al huir de Iconio, los misioneros van primero a Listra y luego a Derbe. Estas son ciudades mucho más pequeñas y apartadas que Antioquía de Pisidia o Iconio. Posiblemente porque sus lectores no sabrán dónde están esas ciudades, Lucas añade que son ciudades de Licaonia. 14:6. Además, añade que fueron no solo a esas ciudades, sino también a toda la región circunvecina. 14:7. En Listra ocurre un milagro que nos recuerda la curación del paralítico junto a la puerta del templo. 3:1-8. Lucas recalca la condición del enfermo con 3 frases que prácticamente quieren decir lo mismo. El hombre, dice, estaba sentado. 1. Imposibilitado de los pies. 2. Cojo de nacimiento, que 3. Jamás había andado. 14:8. Si se compara lo que sigue con la historia de la curación del cojo en la Puerta la Hermosa, se verá el paralelismo constante entre ambos episodios. Como Pedro y Juan en el templo, Pablo le manda al cojo que fije en él la vista y luego que se levante. El cojo lo hace y celebra su curación, no solo andando, sino también saltando. Una vez más, el poder de Dios se manifiesta en los prodigios que hacen sus seguidores. Pero uno de los principales problemas con las señales y prodigios es que bien pueden interpretarse mal. De hecho, cada cual los interpreta desde su propio contexto y por tanto, si no se explican, pueden conducir al error. En este caso, la gente del lugar parece acordarse de una vieja leyenda que circulaba en la región, según la cual los dioses Zeus y Hermes se les aparecieron a 2 pastores. Zeus, cuyo nombre latino era Júpiter, era el primero de los dioses y su jefe. Hermes, cuyo nombre latino era Mercurio, era más joven y se le conocía sobre todo como el mensajero de los dioses. De ahí la palabra castellana hermenéutica o la ciencia de Hermes. Viendo ahora a estos 2 personajes, aparentemente uno más maduro y el otro joven, pero elocuente, y viendo que hacen milagros, las gentes llegan a la conclusión de que se trata de una nueva visitación divina. Según les parece, Bernabé debe ser Júpiter y Pablo Mercurio. Para complicar las cosas, estamos en una región apartada. Aunque frecuentemente se dice que la parte occidental del Imperio Romano hablaba el latín y que el griego era la lengua de la parte oriental, lo cierto es que no todos hablaban esas lenguas. El griego y el latín se usaban en la literatura, en el comercio, en los viajes. Pero quienes se dedicaban a la agricultura en lugares apartados seguían hablando la lengua de sus antepasados. En este caso, esa lengua era el licaonio, que los misioneros no entendían. Hablando en licaonio, los naturales del lugar comentan que estos 2 visitantes son Júpiter y Mercurio. Pablo y Bernabé no tienen sospecha alguna de lo que está aconteciendo. Hasta el sacerdote de Júpiter se convence de que se trata de su dios y se prepara a ofrecerle sacrificios. Por fin los misioneros se percatan de lo que está pasando y a voces tratan de persuadir a la multitud de que ellos no son dioses. Insisten en su propia humanidad y en la grandeza de Dios, quien ha hecho todas las cosas y quien provee lluvia, sustento y alegría. Por fin, aparentemente con grandes dificultades, logran persuadir a la multitud de que no son dioses. De paso, conviene señalar que aquí, en el versículo 4, Lucas se refiere a Bernabé y a Pablo como los apóstoles. Esto nos recuerda que el título de apóstol
se usó en la iglesia primitiva en dos sentidos diferentes. En uno de ellos se refiere a los 12, quienes fueron testigos originales de la resurrección de Jesús. En el otro sentido, la palabra apóstol, que sencillamente quiere decir enviado, se emplea como sinónimo de misionero o de mensajero. Lucas no nos dice cuánto tiempo los misioneros permanecieron en Listra. Al parecer fue por poco tiempo, pues pronto llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. 14:19. Esto no ha de sorprendernos, pues frecuentemente cuando una multitud descubre que se ha equivocado y las esperanzas que había puesto en alguien se frustran, esa misma multitud se vuelve contra sus antiguos ídolos, culpándoles por su propia frustración y sus errores. La multitud que antes estuvo a punto de ofrecerles sacrificio a los misioneros, ahora apedrea a Pablo y le saca de la ciudad, dándole por muerto. No se nos dice por qué Bernabé no sufrió la misma suerte. En todo caso, rodeado por sus discípulos, lo cual indica que su permanencia en la ciudad fue relativamente prolongada. Pablo se levanta y regresa a la ciudad, para salir al día siguiente hacia la cercana Derbe. Derbe. Del ministerio de Pablo y Bernabé en Derbe, otra pequeña ciudad cerca de Listra, se nos dice muy poco. Esto parece deberse no a que no tuvieran éxito, sino a todo lo contrario, a que su éxito fue grande y no tuvieron mayores dificultades. Hechos nos dice sencillamente que hicieron muchos discípulos en Derbe. Una vez más, parece que Lucas no pretende contarnos toda la historia de la obra de Pablo y Bernabé, sino subrayar sobre todos aquellos lugares donde ocurrieron cosas diferentes o extraordinarias. El regreso. Con igual brevedad, Lucas nos cuenta del regreso de los misioneros a Antioquía de Siria, de donde habían salido. Dice que regresaron por el mismo camino por el que habían venido, pues volvieron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. 14:21. No olvidemos que en cada una de esas ciudades habían tenido dificultades y que sus enemigos todavía estarían allí. Pero también había allí discípulos a quienes fortalecer, inspirar y consolar. Las palabras que Lucas pone en boca de los misioneros se relacionan estrechamente con sus experiencias en esos lugares y con toda probabilidad con las experiencias que los discípulos habían dejado en ellas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 14:22. Además, fueron organizando las iglesias en toda la región, constituyendo ancianos en cada iglesia. 14:23. Las ciudades de Panfilia y Atalia que se mencionan ahora, 14:24 al 25, estaban en el camino que siguieron antes, y aunque Lucas las menciona solamente en la ruta de regreso, lo más probable es que también hayan pasado por ellas en su camino inicial hacia Antioquía de Pisidia. Llegan por fin de regreso a Antioquía de Siria, la ciudad de donde habían salido. Allí convocan a la iglesia y le informan de todo lo acontecido durante su larga ausencia. A esto Lucas añade que se quedaron mucho tiempo con los discípulos. 14:28, lo cual corrige la visión común, según la cual Pablo siempre estuvo andando de un lugar para otro.